Sí, profe, estudio sonido. Buenas noches. Suena bien, ¿nítido o no? ¿Nítido? Sí, Listo. Yo también lo escucho al 100. Listo, muchachos, muy buenas noches. Les envié el documento que envió la profe. Ya ella va ingresando. Vamos a continuar viendo el tema de lectura crítica. Necesito enfatizar mucho en eso porque, como les digo, siempre la lectura crítica abarca todo lo que es el examen. Algunas palabras, he visto, digamos, he identificado eso, algunas palabras son extrañas para ustedes y a medida que van haciendo los ejercicios han ido reconociendo esas palabras y les ha servido, digamos, para descifrar cuál es la respuesta correcta. Y eso es importante porque ir a un examen desconociendo todas esas palabras y todo ese contexto puede ser, digamos, difícil al contestar, al momento de contestar puede ser muy complejo, ¿cierto? Espera que está sonando esto acá. Profe, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches Álvaro, ¿cómo están? ¿Cómo están las personas aquí presentes en esta clase? Karen, Bien, profe, bien. bien, bien. muchas Profe, buenas gracias. noches. Buenas noches, ¿cómo vamos? ¿Preparados? Como siempre. Como siempre, eso me gusta. Sí lo he notado. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre texto argumentativo. La sesión que tú me pediste, Álvaro, voy a trabajarla, bueno, Álvaro me hizo una petición muy pertinente y es trabajar como con términos un poco más complejos al momento de hacer las preguntas, ¿sí? Esa clase, digamos que vamos hoy a trabajar texto argumentativo con conceptos complejos, con preguntas, digamos, como este carácter complejo. Pero la temática como tal, yo la quiero hacer específica. Entonces hoy vamos a hacer como una entradita, igual como con estos textos, vamos a analizarlos y ya mañana hacemos taller específicamente sobre conceptos que tal vez nos puedan confundir en las preguntas y sobre textos cortos, como para hacer esta dinámica un poco más fácil aquí para el grupo. Bueno, en este momento entonces vamos a empezar con, bueno, la sesión textos argumentativos. Permítanme, les comparto. Bueno, y aparte de los textos argumentativos, vamos a hablar sobre las analogías. Bueno, como tal, el texto argumentativo ya hemos venido hablando sobre él. Dijimos que el texto argumentativo busca fundamentalmente sostener, más bien, convencer a la persona que está leyendo o escuchando sobre la posición que intenta defender la persona, que pues intenta convencer, ¿no? Esta persona busca convencer sobre un punto, y a este punto es al que llamamos tesis. Habíamos mencionado eso sobre los textos argumentativos en la clase anterior. También dijimos sobre los textos argumentativos que para poder sostener estos puntos, presentar tesis, se utiliza aquello que llamamos argumento. El argumento viene a ser entonces esa razón o esa justificación de la tesis. Y pudimos también ver que paralelamente el argumento o la elaboración de un argumento, de un razonamiento para convencer a otro, implica la estrategia comunicativa. Entonces, cuando nosotros podemos identificar los distintos tipos de argumentos utilizados en un texto argumentativo, reconocemos aquí que se utilizaron precisamente diversas estrategias para llegar al convencimiento del lector. Vamos entonces con este texto primero, que se titula No hay lectores. Primero vamos entonces a trabajar este texto. No hay lectores. Luego vamos a trabajar un poquitico sobre analogías y luego volvemos a los textos argumentativos. Y con ánimo de recordar lo que hemos hablado y tal vez apelando a las estrategias que hemos mencionado, ¿cómo empezamos a trabajar este texto para responder a las preguntas?
¿Qué hacemos ante todo este mundo de palabras? Y vamos a Título y responder a autor. unas... Señor, Párrafos. Título, listo. autor. Título, autor, muy bien. Bueno, de hecho, ese sería el segundo aspecto, porque ahí les decía yo, ¿qué hacemos para responder? ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a mirar las preguntas antes? Luego, lo que ustedes están diciendo. De hecho, en orden sería, miramos las preguntas, luego miramos el título y la referencia, y luego analizamos la función y lo que quiere decir cada párrafo. Gracias, compañeros, porque estos tres pasos ya evidencian que ya tenemos un orden para entrar a los textos, ¿cierto? Entonces, vamos aquí, primera pregunta. Dice, en el texto, recordemos, estas sesiones de textos argumentativos, por tanto, todos van a intentar convencer sobre un punto. Tengamos eso claro, ¿no? En el texto, el caso de la República de El Salvador sirve como. ¿Qué está evaluando? Recordemos, las preguntas evalúan, bueno, varios aspectos, la forma en que yo analizo las partes, en que analizo la relación de las partes y en cómo lo puedo evaluar en todo. Pero ¿se acuerdan que dijimos que hay preguntas que, que además de evaluar las partes y el todo, evalúa de ellos cómo funciona y qué sentido tiene lo que habíamos dicho, la parte sintáctica y la parte semántica que compone el texto. Cuando a su merced, señor lector, le indagan por el, venga, ¿y cómo sirve esto? Le están evaluando la función. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, estamos recordando. ¿Por qué? Porque aquí la pregunta lo tiene. Entonces, cuando me evalúan la función, están evaluando la forma en que eso o esa parte o eso que me están evaluando ayuda a construir la estructura del texto. Y mire que aquí le están diciendo, si es una parte. ¿Cuál es la parte que vamos a, sobre la cual vamos a evaluar su función? Ahí lo dice el enunciado. La República de El Salvador. Y vamos a analizar cómo funciona ese caso de la República de El Salvador en el texto. Y vea que aquí se pueden mirar las respuestas. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué opciones nos da para ver esta función? Que sirve como una estrategia persuasiva, como la presentación de la tesis, ¿o será que el caso sirve como recurso de ejemplificación? ¿O será que el caso sirve como demostración de la tesis? Bueno, cuando hagamos la lectura podremos identificar la función de esa parte. Ya tenemos unas, bueno, de pronto unas opciones que nos ayudan a dar un horizonte, pero eso no quiere decir que nos vayamos a confundir, sino precisamente a orientarnos un poquito. Entonces, la primera tarea a realizar y a buscar es identificar para qué sirve el caso de la República de El Salvador, o en otras palabras, cuál es la función de esta parte. Ahora, cuando nos preguntan sobre esto, ¿qué nos están evaluando? Pues la estrategia comunicativa. Aquí nos van a evaluar si nosotros como lectores reconocemos esa estrategia que el autor utiliza y sobre la cual podemos decir que reconocimos en esta pregunta. Bueno, vamos con la segunda. Y si se dan cuenta, ¿no? Esta es una pregunta positiva. Ya vemos los aspectos importantes en las preguntas. Ya nos orientamos un poco. Miren que aquí, en la segunda, dice, El Salvador volvió a su tasa de analfabetismo anterior a la campaña debido a ¿qué? Arriba nos preguntaban sobre cómo sirve el caso de la República, para qué sirve en el texto. Abajo, sobre la República de El Salvador, vea que tenemos que prestar mucha atención a esto. Ahora, sobre la República de El Salvador, tenemos que ver que además nos dan una información. La República de El Salvador volvió a su tasa de analfabetismo anterior a la campaña. Entonces, debido a que lo que tenemos que buscar de manera positiva es la razón del que esa república haya vuelto a, al analfabetismo. Ya nos están dando entonces un horizonte sobre el tema que compone el texto. Entonces,
Aquí, digamos que como nos están pidiendo una razón, nosotros no nos vamos a poner a buscar las razones porque eso se encuentra en el texto. Y eso, pues nosotros no hemos leído el texto, ¿cómo vamos a buscar esta parte? Arriba nos sirvió pues mirar las opciones porque son unos recursos, unos recursos o unas estrategias para llegar a transmitir el mensaje por medio de un caso. Y ahí me están preguntando, ¿no? Mientras que aquí abajo sí corresponde a lo que está en el texto, entonces no vale la pena mirar esa parte. Pero lo que tenemos que hacer es enfatizar en el Salvador y pues también identificar por qué volvió al alfabetismo. ¿Listo? Tercera. ¿Cuál es la tercera tarea? Entonces ustedes están anotando las tareas para que cuando estemos leyendo ya las vayamos construyendo e infiriendo y así nosotros mismos vamos respondiendo. De manera que cuando vayamos a las preguntas ya tenemos claro qué es lo que estamos buscando. No nos lo están mostrando, ya sabemos. La tercera, la expresión del primer párrafo, enfrascarse en la hasta ahora irresoluta discusión, tiene el mismo sentido que. Pregunta para estos compañeros aquí detrás de pantallas. ¿Están evaluando su lectura literal, inferencial o crítica? ¿Cuál de las tres? Crítica. Esa es crítica, sí. Crítica. Cuando nos hacen evaluación crítica, implica que tenemos que salir del contenido del texto y relacionarlo con otros textos. Cuando evalúan la inferencial, es cuando tenemos que reconocer la globalidad del texto y relacionar varias partes que lo habitan. Y la local es cuando le evalúan a usted una parte explícita del texto. No es crítica. Inferencial o literal. Diferencial. Es literal. Profe, Porque está evaluando. Ah, y no es crítica porque dice tiene el mismo sentido que. Sí, pero que lo vea cómo está hecho La ahora. expresión del primer párrafo, Adrián, dime, te escucho. Dice la expresión del primer párrafo, enfrascarse en la hora, enfrascarse en la hasta ahora irresoluta discusión, tiene el mismo sentido que. Me parece que es crítica. Listo. ¿Por qué no es crítica, Adrián? Ponle cuidado. Las preguntas críticas implican que tú te salgas del texto. Mira que esta pregunta te está llevando a una parte y te la está poniendo. Tu función como lector y como persona que está respondiendo, lo que tienes que hacer es analizar qué sentido tiene la expresión. Una parte. Cuando te evalúan una parte, están evaluando la lectura literal. Cuando tú tienes que relacionar varias partes del texto, como por ejemplo cuando inferimos que podemos decir de un personaje, el personaje transita por todo el texto. Eso implica una relación de partes. Pero fíjate que cuando les evalúan la lectura literal e inferencial, ustedes siempre están en el texto, en lo que está en el texto o lo que se puede inferir del texto. La lectura crítica implica que ustedes salgan del contenido ya entendido y relacionen con otras cosas, con otros contextos, planteen críticas, pero digamos desde fuera hacia el texto. Por ejemplo, ¿se acuerdan esas que decían cuando evaluamos la caricatura del policía y que nos pedían hacer una crítica a la caricatura? Estamos saliendo del texto para para afectar al texto. Así también como el texto de Gabriel García Márquez. Entonces, eso es crítico. O cuando dice, esta parte se relaciona con esta y podemos decir que entonces se separa, digamos, saldría la pregunta del texto para relacionar con otras cosas, con otros contextos o con otras ideas. Eso es la criticidad que tú ves, ¿sí? Cuando tú ya terminas de leer y sales del texto para evaluar el contenido con otras cosas del mundo. Eso es ser crítico. ¿Y cómo te lo evalúa la prueba? Poniéndote dos textos, poniéndote a plantear puntos de vista y estas cosas que estoy mencionando. Entonces, esta como tal es una pregunta literal. ¿Por qué? Porque estaba evaluando una parte. Usted como lector se tiene que ir a la parte.
Por tanto, miren, el tip para las preguntas literales, recordémoslo, es ir a la parte cuando tengamos que solucionar. Ahí está explícita. Cuando usted lee literalmente, o de forma literal, está reconociendo lo que dice o lo que muestra la parte. Pero, pues usted hace otros tipos de lectura, ¿cierto? Entonces, como usted cuando lee literalmente o localmente hace esto, pues por eso le evalúan de esa manera, le evalúan la parte. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es qué es lo que tenemos que hacer nosotros para solucionar esto? Pues analizar de esta parte, no la función, como arriba, miren que arriba, la primera pregunta, está evaluando de la parte, que es el caso de la República de El Salvador, la función. ¿Cuál es la función de la parte? Mientras que abajo es el sentido o lo semántico. Arriba era lo sintáctico, aquí es lo semántico, el significado que podemos construir con el texto. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Entonces vean que estas dos preguntas se parecen porque son locales. Lo que pasa es que una evalúa la función de las partes y la otra que evalúa el sentido, lo semántico y la construcción. Entonces vean, nos tenemos que fijar en una parte, ahí nos está mandando a la parte. ¿A dónde es que es? El primer párrafo, ¿cierto? Y ver cuál es el sentido de esa parte. Abajo, miren la cuarta. Esta cuarta está interesante. La referencia a Sabater. La referencia a Sabater en el texto tiene como función. Aquí les están evaluando una parte, la referencia a Sabater, es decir, es interesante esto de las competencias evaluadas porque así es que se construyen precisamente estas preguntas. Arriba es una pregunta local, semántica. Abajo es una pregunta local, sintáctica. Estamos otra vez evaluando la función de una parte, así como la de arriba, la función de una parte. ¿Cómo así que la función? Pues la función es, usted va a identificar, señor lector, en las preguntas, cuando le evalúan por la función, cuando la tarea, o más bien el enunciado a completar, tiene en su pista el sirve como, sirve para, mientras que para reconocer lo semántico o el sentido, usted va a identificar palabras como tiene el mismo sentido, quiere decir lo mismo que. Entonces, este sirve como, este es, mire, este sí lo dice clarito, tiene como función, lo dice explícitamente. Y así, entonces, hay distintas maneras de reconocer si es literal o es inferencial o es crítica la evaluación y saber esto, saber qué tipo de evaluación, más bien qué tipo de pregunta me enfrento, saber a qué tipo de pregunta me enfrento, sirve para reconocer mi estrategia de solución. Ya sé aquí que, uy, me están evaluando dos funciones de partes. Eso quiere decir que me están evaluando la estrategia. Mucho la estrategia del texto. Como lectora, reconozco que el autor utiliza esto y esto para construir su texto. Y eso es lo que nosotros nos están evaluando aquí bastante. Bueno, y la última, miren, a partir de su forma y contenido, ya eso pues por supuesto lo encontramos después de leerlo todo, la forma y el contenido, o sea, la estructura y el sentido que hay aquí adentro. A partir de esto, ¿es correcto afirmar? Bueno, es una pregunta positiva, todas fueron positivas, que el autor del texto tiene la intencionalidad de. ¿Qué es lo más importante? Lo que tengo que reconocer es la intención. Esto que se dice acá, se los pueden evaluar de muchas formas. Hemos tenido clases, talleres sobre intención de textos y su reconocimiento. Vamos a hacer otra con textos más difíciles, cortitos, pero más difíciles, para que reconozcamos las intenciones comunicativas. Aún así nosotros ya hemos reconocido intenciones, ya hemos hecho el ejercicio
bastante de reconocer las intenciones comunicativas. Y entonces, esta pregunta se puede hacer de muchas otras maneras, y eso es a lo que me refiero con ese taller, porque mostramos las miles, tan exageradas, las bastantes formas de evaluar sobre la intención. Entonces, a partir de su forma y contenido, es correcto afirmar que el autor tiene la intencionalidad de, podemos poner, la intención del texto es, así lo pueden encontrar, o la intención comunicativa del autor es. Esto que les estoy poniendo acá son las formas en que se pueden ver las evaluaciones sobre la intención. O puede ser, el autor busca principalmente, el propósito fundamental del autor es. Y así sucesivamente. Les pueden preguntar a ustedes sobre la intención. Es decir, son enunciados, pero vean que sobre la intención, o sea, ustedes tienen que trabajar esto mucho porque ya vimos que sobre la intención comunicativa hay muchas preguntas, al punto que está. Te puedo decir que hay preguntas sobre la intención de cada texto, incluso. Aquí nos están preguntando sobre la intención. Decíamos también, para reconocer la intención, pues nos conviene identificar todo lo que constituye el texto, y si nos cogió la noche, pues veamos cómo nos defendemos con las pistas que tenemos. ¿Cuáles son las generales? Ahora sí, vamos a lo que ustedes mismos dijeron. Título, referencia, vamos a analizar párrafo a párrafo, a ver qué podemos deducir, cuál es la intención del autor. ¿Listo? Bueno, ya vimos aquí una pregunta. Cuando ustedes evalúan la intención del autor, a ustedes les están evaluando críticamente. ¿Por qué? Porque es que ustedes aquí ya se salen del texto y están yendo hasta la cabecita del autor para ver qué quiso hacer él. ¿Se acuerdan lo que hicimos cuando estábamos analizando las caricaturas de Kino? Eso mismo es hacer lectura crítica, reconocer qué quiere hacer Kino, cómo lo hace, por qué trata esos temas. Y todo esto es hacer lectura crítica. Y eso es reconocer la intención del autor. Es decir, parte de la lectura crítica es reconocer lo que el autor quiere hacer. Y por eso no lo indagan tanto. Bueno, tenemos 5 preguntas de ese texto, en donde tenemos 2 preguntas sobre función de las partes, del caso y de la referencia a Sabater. Tenemos que fijarnos bastante en El Salvador porque nos están preguntando por qué volvió al analfabetismo, y además identificar el sentido de una partecita que como que está en la primera parte, enfrascarse en hasta ahora y resoluta discusión, que dice que está en el primer párrafo. Bueno, nos fuimos aquí con la lectura. No hay lectores, es el título. No hay lectores. Este texto lo escribe Jorge A. Sierra Quintero. ¿Listo? Jorge A. Sierra Quintero plantea, ¿no hay lectores? Empiezo. Hablemos de neolectores y de los analfabetos funcionales. Cuando ustedes encuentran esto, obviamente está indicando que hay una diferencia entre lo que está en el párrafo y el título, ¿cierto? Se puede tomar como subtítulo o como, sí, una especie de introducción al tema como tal. Entonces, hablemos de neolectores y de los analfabetos funcionales. Primer párrafo. Decíamos, estos signos, este paréntesis con los 3 puntos, indica que se corta una parte del texto. Entonces, el evaluador quitó una parte del texto para ponerle lo importante a evaluar. Decíamos, si en verdad vale la pena enfrascarse en la hasta ahora irresoluta discusión de dilucidar la existencia de la buena o mala literatura, o literatura bestseller y literatura seria, o subliteratura y literatura de élite, o si mejor no valdría la pena indagar en las temáticas que utilizan escritores, digamos, masivos para lograr amarrar a sus libros a tanta gente del común. ¿Qué está diciendo en ese primer párrafo? Mire que de hecho ahí está la expresión. ¿Qué quiere decir esto? Decíamos si en verdad vale la pena enfrascarse en la hasta ahora irresoluta discusión de dilucidar esto o esto.
¿Qué es lo que está intentando dilucidar? ¿Qué significa dilucidar, compañeritos? Queridos compañeros. ¿Qué querrá decir dilucidar? Bueno, Dice que aclarar, profe, puede explicar. eso, listo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la oración? Decíamos, si vale la pena enfrascarse en la hasta ahora irresoluta discusión de. Entonces, hasta aquí, que es la parte que estamos evaluando, vemos que está diciendo algo así como, vale la pena seguir discutiendo sobre, ¿sí? Dice, en la hasta ahora irresoluta discusión de dilucidar, entonces, de aclarar, ¿m? De aclarar la existencia de buena o mala literatura, entonces, decíamos si en verdad vale la pena quedarnos en esta discusión de, ¿vale la pena quedarnos en esta discusión de esto o de dilucidar esto o la literatura seria, o su literatura, o si mejor no valdría la pena indagar en las técnicas que utilizan escritores, digamos, masivos para lograr amarrar a sus libros a tanta gente del común. Entonces, ¿cuál es esa discusión que no se ha podido resolver? Los tipos de literatura. Exacto, está precisamente mirando eso. Nos quedamos aquí todavía cuestionándonos sobre esto, si hay buena o mala literatura, o esta literatura seria, o esta subliteratura, o nos quedamos discutiendo sobre más bien indagar las técnicas de los escritores. ¿Qué hacemos? ¿Mm? Continúo aquí. Incluso pilas, conector lógico. Hoy vamos a poner los conectores lógicos en morado. Incluso es un conector que da énfasis digamos, como lo que viene a continuación busca dar énfasis a lo anterior. ¿Sí? Incluso sin necesidad de ponerse a estudiar las técnicas que unos y otros utilizan, refiriéndose a lo de las técnicas de los escritores, vale la pena detenerse, aquí dice, incluso sin esto, incluso sin ponerse en este tema, vale la pena detenerse a pensar en, entonces vale la pena detenerse a pensar. ¿En quiénes? ¿Cuál es esa masa inmensa e inabarcable? Voy a terminar aquí. Incluso sin necesidad de ponerse a estudiar las técnicas que unos y otros utilizan, vale la pena detenerse a pensar en unos instantes en esa masa inmensa e inabarcable de los neolectores y los analfabetos funcionales. Hasta aquí, de acuerdo a lo que acabo de leer, ¿en qué es mejor? ¿En qué sí vale la pena detenerse a pensar? ¿En quiénes sí vale la pena detenerse a pensar? Ahí están en el párrafo. En este.
de la buena o mala literatura. Listo. Ah, muy bien. Mira, ponle cuidado. Porque decía, ¿será que vale la pena enfrascarse en esto, en esta discusión que no se ha resuelto? Casi digo, adivinen, resolvido. Que no se ha resuelto, ¿sí? Pero entonces el punto es, ¿será que vale la pena enfrascarse en esto y pone todas estas temáticas? Pero, o sea, dice, incluso sin necesidad de ponerse a estudiar esto que está aquí atrás, ¿sí? Lo que viene después del incluso contiene lo que, el punto del autor, ¿sí? Entonces decía, ¿será que vale la pena ponerse a pensar en esto de la existencia de la buena o mala literatura? O más bien, vemos aquí, dice, sin necesidad de ponerse a pensar, vale la pena detenerse a pensar en los neolectores y los analfabetos funcionales. Lo que quiere trabajar el autor es, o lo que quiere es ponerse a pensar el autor es sobre los neolectores y los analfabetos funcionales, o por lo menos esto es lo que nos está mostrando en esta primera parte del texto. ¿Sí? Aquí podemos entender también esa oración sobre la cual nos preguntan, que decía, la expresión tal tiene el mismo sentido que enfrascarse en la hasta ahora irresoluta discusión de dilucidar si hay buena o mala literatura, o de entender si hay buena o mala literatura, o sobre las técnicas de los escritores. Incluso sin nada de eso, por eso lo taché, vale la pena detenerse. Ahí aquí lo dice clarito, aquí sí, vale la pena. Arriba estaba dudando. Abajo sí dice, vale la pena detenerse en esa masa. ¿Cuál es la masa? ¿Qué compone la masa? Los neolectores y los analfabetos funcionales. Y ya vemos el punto, bueno, que los textos argumentativos probablemente, bueno, tienen distintas estructuras y no siempre está al inicio la idea central. Pero vamos a construir, al menos ya sabemos aquí qué es lo más importante. Miremos siguiente párrafo. Voy por oraciones. Uy, aunque esto está largo, toca leerlos todos. Igual ustedes lo van a entender fácil. ¿Quiénes son los neolectores? Aquellos que aprendieron a leer hace apenas unos meses o máximo un año y cuya edad no es infantil. Digamos que tienen 20, 40 o 60 años y comparten un rasgo en común. Aprendieron a leer en las claves de acceso cuando ya su mundo interior estaba influenciado por una realidad dura y golpeadora, no como los niños, que van acercándose a la lectura de forma paulatina, asimilando historias de príncipes y reyes, de mundos felices donde el cielo siempre es azul y los pájaros y animalitos del campo no son tan fieros como para hacernos daño y se comunican con los humanos cantando y dibujando estrellas de la noche. Sí, no sé si se dan cuenta, pero esto de no como los niños, que no es tan relevante. O sea, esto se puede decir, es menos importante, una idea hasta subsecundaria, pero aporta a la idea central. ¿Cuál es la función de este segundo párrafo? O el tema del segundo párrafo. ¿Sobre qué habla? ¿A qué tiempo aprendieron o bueno, explica qué son neolectores? Bien, ¿De qué tiempo a qué tiempo posiblemente son neolectores? muy bien. Nos está diciendo entonces, en efecto, ¿qué son los neolectores? Entonces, son estos que pues aprendieron a leer ya siendo adultos. Dice y contrasta. Entonces aquí una estrategia del párrafo es contrastar con los niños. Entonces los niños sí se acercan a la lectura de una forma paulatina, mediada, mientras que el neolector aprendió a leer siendo un adulto cuando ya vivió una vida. Entonces esto cambia muchas cosas en la lectura. Bueno, aquí ya entendimos que es un neolector. El segundo párrafo, de hecho este es un primer párrafo, pero aquí está mal separado. El primer párrafo lo que plantea, lo que hace es presentar sobre lo que sí vale la pena discutir, los neolectores y los analfabetos funcionales. El segundo párrafo
expone o nos dice, ay, ¿cómo se bloqueó? El segundo párrafo habla o explica qué es el neolector. Claros hasta ahí. Tercero, ¿qué tipo de lectura le damos a ese neolector de 35 años? ¿Qué le damos? ¿Kant, Milán Kundera o Elitis? ¿O antes, por el contrario, le ponemos a leer historias de duendes y de aparecidos, de esas que se cuentan en los velorios de tantos pueblos de América y España, y luego sí, le vamos dando de a poquito a García Márquez, a Aurelio José Cardoso o a Neruda, los 20 poemas de amor y una canción desesperada? Están preguntas. Esto es un recurso. Y recuerden, el recurso, ¿cuál es la estrategia que utiliza el autor en este tercer párrafo? La pregunta retórica. La pregunta retórica sirve para plantear cuestionamiento en el lector, no necesariamente implica una respuesta, no es necesario, pero sí plantea reflexión. ¿Y cuál es la reflexión acá? Venga, ¿y qué le damos a ese lector, a ese neolector, que ya es grande? ¿Qué le damos a leer? ¿Le damos a leer estos autores? ¿Ustedes saben quiénes son algunos de ellos? Kant, Milán Kundera o Elitis. ¿De pronto los han escuchado? ¿N? No, no, bro. Bueno, ellos son filósofos. Y son filósofos que de por sí son difíciles de leer. ¿Qué es lo que está diciendo? Venga, ¿qué tipo de lectura? Aquí ya nos vamos dando cuenta cuál es el tema del autor. La lectura. Ese es el tema. La lectura y los lectores. ¿Sí? Y entonces, venga, centrémonos en estos lectores que aprenden a leer ya siendo mayores. Y dice, venga, ¿qué le damos? Le damos personajes muy difíciles de leer o le ponemos a leer historias de duelo. ¿Qué le damos? ¿Lo difícil o lo fácil? Bueno, de pronto no lo fácil. Dice, antes por el contrario le ponemos a leer historias de duendes y de aparecidos, de esas que cuentan en los velorios de tantos pueblos de América y España. O sea, le vamos dando de a poquitos algo que le sea familiar, es como la idea que quiere decir, y luego sí, como decía él, esto es un asunto de progresión, de acercar a la persona, pero hay que cautivar al lector. Y luego sí, le vamos dando de a poquito estos otros autores, que García Márquez, que Aurelio José, es decir, ¿qué le damos a este nuevo lector? ¿Le damos autores difíciles o le damos autores que los vayan acercando poco a poco a este asunto de la lectura? Sí, sutilmente. Listo. Con estas preguntas retóricas, permite reflexionar sobre este nuevo lector y lo que se le puede ofrecer. Siguiente párrafo. Y fíjense que aquí utiliza también como preguntas. Bueno, vamos a leerlo, a ver qué nos dice, aunque me queda menos de un minuto. Si quieren, iniciamos la clase, voy a cortar y empezamos para leer. Empezar a leer. Bien. Me queda menos de un... Bien. Siguiente párrafo, ya, bueno, vimos aquí que tercer párrafo, ¿cuál fue la estrategia? Plantear preguntas retóricas para hacernos reflexionar sobre qué se le puede ofrecer a este lector que aprendió a leer siendo ya grande. Y el analfabeto funcional, ¿se acuerdan? Neolectores y analfabetos funcionales. Y el analfabeto funcional, ese que sabiendo leer no lee casi nunca, salvo las páginas deportivas de los periódicos, o los horóscopos o las tiras cómicas. ¿Qué le ofertamos para leer? Humberto Eco, Pessoa o el Carpentier del siglo de las luces. O antes, por el contrario, leamos los escritos sobre fútbol de Galeano, Valdano o Andrés Salcedo, o aquellos poemas de Lorca y
D. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Recursos. ¿Qué recursos utiliza el párrafo? Recursos, recursos. A ver, identifiquemos funciones de las partes. ¿Para qué sirve? Es un texto argumentativo, ese párrafo. Argumentativo el párrafo. Ajá. ¿Para qué sirven, compañero? ¿Para qué sirven los guiones? Para dar continuidad ¿Continuidad? ¿A qué? a la idea ¿Y cuál es la idea? de que el analfabeto funcional. Ah, ok. Bueno, pues ponle cuidado que, bueno, continuidad sobre el analfabeto funcional. Fíjate que aquí quiero resaltar, pues, sobre la función, porque recordemos, cuando analizamos los signos de puntuación, los guiones usualmente lo que hacen es introducir una información, ¿sí? En este caso, por supuesto, con lo que tú estás diciendo relacionado al analfabeto funcional, pero entonces ponle cuidado que no es para dar continuidad, sino para introducir qué es el analfabeto funcional, ¿sí? Es como... Profundiza la idea. Y esa profundización realmente es la explicación de lo que es el analfabeto funcional. Entonces, ponle cuidado, porque yo podría poner las siguientes oraciones en una pregunta como esta. ¿Quién quita? Te digan, la función de los guiones en esta parte es A. Dar continuidad a la idea del analfabeto funcional. B. Introducir la explicación de lo que es el analfabeto funcional. Entre estas dos, ¿cuál es más oportuna? La B. La B vendría a ser más oportuna porque refleja la función específica de la parte y no es tan ambigua. ¿Sí me hago entender? Es decir, dar continuidad en efecto es lo que se ve, pero no es la precisión de la función de la parte. ¿Me comprendiste? Sí, señora. Perfecto, gracias, Richard. Y eso precisamente es lo que nosotros estamos denotando acá, que estamos reflejando cómo funcionan las partes, o sea, lo reflejamos claramente, específicamente, directamente y puntualmente. Eso lo hacemos acá y por eso es que nos preguntan sobre estas partes. Hacemos el análisis de la función y el sentido que ofrece. Muy bien, y como tal la pregunta es decir, decíamos, estas explicaciones son importantes, ya sabemos qué es el analfabeto funcional y es ese que es básicamente el analfabeto funcional, somos nosotros. Sabemos leer, pero casi no leemos, ¿sí o no? Podemos quitar esta parte. ¿Cuál es la pregunta fundamental? Y el analfabeto funcional, ¿qué le damos para leer? ¿Recuerdan la función del párrafo anterior? ¿Y qué le damos al lector de 35 años? Miren, lo que el señor Jorge A. Sierra, que es el autor, se tiró en 2 párrafos acá, que fue la explicación de lo que es el neolector, y la reflexión sobre qué se le da a ese nuevo lector, lo hace aquí en un párrafo, en donde plantea la pregunta y entre guiones explica qué es el analfabeto funcional. Y entonces se pregunta, venga, ¿qué le damos a él? Y además aquí en las siguientes 2 preguntas, lo que hace es la reflexión de qué le damos. Y entonces vuelve al mismo punto de ahorita. Venga, y este que no sabe leer casi nunca. ¿Qué le damos para leer? Habla de autores complejos de entender. ¿Qué leamos para leer? Humberto Eco, Pessoa, El Carpintería de las Luces. Hagamos una pregunta tipo ICFES. Vamos a hacer.
A ver, venga. ¿Por qué el autor menciona en estos dos párrafos, particularmente tercero y cuarto párrafo, autores complejos de leer y luego presentan los que tal vez sí sean oportunos para leer? ¿Por qué? ¿Por qué Jorge A. Sierra hace esto en estos párrafos? ¿Y por qué presenta a autores complejos en un inicio? ¿Me pueden decir, por favor? Esto es una lectura inferencial. Esta pregunta que estoy haciendo. ¿Por qué menciona a Kant, a Milán Kundera, autores tan complejos como Eco, como Pessoa? Y luego dice, o antes, por el contrario, les damos algo más familiar. ¿Por qué lo hace? Aquí estamos reconociendo por qué el autor hace eso. Estamos haciendo una lectura crítica. Ustedes como lectores, ¿por qué harían algo así? Perdón, como escritores, ¿por qué harían algo así? ¿Cómo era la pregunta, profe? Que no. La pregunta, claro, Richard, con gusto, de nuevo. ¿Por qué el autor del texto, el señor Jorge A. Sierra, menciona a autores complejos de leer en los párrafos 3 y 4? Profe, yo diría que para ser de pronto eh, coherente al título del texto. ¿Cuál es el título? Ya lo miramos. Sí, señor. ¿No hay lectores? Oh, muy bien. Y entonces ahí, ¿cómo se relacionaría esto? Como propulsando la importancia de practicar más la lectura. De practicar más la lectura. ¿Y por qué? Sí, con la importancia de practicar la lectura. Venga, es que sí, va por ahí, pero quiero relacionar precisamente, venga, ¿y por qué la estrategia de mencionar estos autores complejos con respecto a la importancia de la lectura? Es decir, menciona autores complejos y luego contrasta, y luego dice, venga, ¿será que qué le damos a este nuevo lector? ¿A Kant, a Milán Kundera, a Elitis? ¿O por el contrario, le ponemos a leer historias de duendes, de aparecidos y de esas que se cuentan en los velorios de tantos pueblos de América y España? Es decir, porque presenta autores complejos Porque y ahí luego los quiere, contrasta con algo más familiar. profe, Bien, Walter, dímelo. ahí está dando a conocer que existen varios niveles de lectura, ¿no? O sea, como que va descendiendo, ascendiendo. Muy bien, bien. Va por ahí el asunto. Bien, entonces eso es lo que estábamos diciendo acá. Y la pregunta que estaba haciendo yo, venga, ¿y por qué el autor menciona autores complejos de comprender para contrastar con textos que corresponden a un contexto más familiar? ¿Sí? Y ahí es cuando tú dices sobre, esto me gustó, sobre, hay distintos, o sea, evidentemente hay distintos niveles de lectura, ¿cierto? Pero hay un asunto acá, y es que, venga, el autor se está interesando por preguntar si qué le damos a estos lectores que casi no leen o que a veces le cogemos pereza a la lectura. ¿Por qué no? Sí, porque me incluyo, pues porque yo sí siento que soy una analfabeta funcional. Si no es obligatorio, entonces uno no lee. Y díganme si no nos pasa a muchos. ¿Mm? Y no
vamos, y como que falta algo ahí, como que uno no termina cautivándose por la lectura y genera una pereza, un sueño, bueno, cosas de ese estilo. Y entonces él se está preguntando sobre estos, venga, ¿qué les damos? Voy a continuar la lectura. Muchas gracias. Estas respuestas acá nos ayudan precisamente a construir esto y a ver precisamente la diferenciación entre estrategia, intención y cómo construimos eso que el autor quiere hacer. Y bueno, obviamente respondemos a las preguntas. Listo, listo. Continúo aquí rapidito. Obviamente esto ustedes lo van a hacer súper rápido, ¿no? Simplemente que aquí es por el ejercicio de socialización. Bueno, vimos entonces el por qué lo hizo. Y quiero resaltar acá que lo que hace es mostrar que les damos autores complejos o les damos algo más familiar. En otras palabras, estamos fallando porque darles cosas tan complejas de leer cansa el nuevo lector. Lo agota. Vamos a analizar aquí este párrafo. Y me van a decir ustedes, bueno, aquí quiero señalar de una vez, es el párrafo de Salvador. Entonces, ¿qué dice con respecto a eso? Recuerden, con respecto a El Salvador o a este tema, vamos a analizar. ¿Qué es lo que vamos a analizar en las preguntas? Son dos cosas. A ver. Que fue reconocido por la UNESCO y en el año 90 hicieron... Richard, pero Richard, no te vayas ahí. Yo te estoy preguntando, hey, tenemos dos preguntas con respecto a El Salvador. ¿Cuáles son las dos preguntas con respecto a El Salvador? ¿Qué me evalúan? Son dos cosas, dos tareas. Intentemos recordarlas, compañeros. Dos tareas con respecto al tema de El Salvador. Creo que en un punto dice que porque El Salvador está en alfabetismo. Bien, bien, gracias. 1, ¿por qué El Salvador volvió al analfabetismo? 2, era sintáctica, la evaluación era referente a la forma. ¿Por qué se menciona el caso de El Salvador? Ah, no era el por qué. ¿Para qué? Bueno, el caso de El Salvador sirve para, era esa, la función del caso. ¿Para qué se menciona el caso? La función de la parte. ¿Listo? Por favor, vamos a intentar responder a esto. Porque para analizarlo hasta ahora dicho, sobran las estadísticas y las muestras. Por ejemplo, la República de El Salvador, quiero aquí señalar conector lógico que nos ayuda a mostrar algo muy importante, ¿cierto? Por ejemplo, la República de El Salvador realizó en la década del 90 la mejor campaña de alfabetización que se hizo en el mundo, logrando hasta el reconocimiento de la UNESCO. ¿Qué pasó en la República de El Salvador? Que en la década de los 90 hicieron la campaña de alfabetización. La mejor campaña de alfabetización que se hizo en el mundo. Listo, muchas gracias, Richard. Lo más importante de esa oración. Vale, cuidado. Con esta campaña se bajó impresionantemente el porcentaje del analfabetismo puro y funcional, del 53 al 25% aproximadamente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí fundamentalmente? Que se redujo el nivel de analfabetismo. Listo, bajó el analfabetismo del 53 al 25. ¿Y qué pasó? Que 2 años después, otra vez, ese mismo analfabetismo había logrado treparse al 55%. ¿Identificaron el caso? ¿Qué pasó?
no siguieron con la campaña. No, quién sabe, dice, bueno, con esta campaña se bajó. ¿Eso tú le estás deduciendo? ¿No siguieron? Porque ahí no lo dice, ¿o sí? Ok, porque dice, bueno, por ejemplo, allá en los 90 la mejor campaña se bajó el analfabetismo del 53 al 25 y luego se trepó al 55, o sea, superó el analfabetismo en el que estaba. ¿Por qué y a qué se debió? Conectores lógicos. ¿Cuál es la tarea que tenemos acá? Reconocer, bueno, primero que todo, ¿cuál es la función del párrafo? La función del párrafo es informarnos sobre la campaña que redujo, aumentó y otra vez volvió a aumentar el analfabetismo 2 años después. Excelente. Esa es la función del párrafo. Hablar sobre El Salvador y su caso especial sobre analfabetismo. Esto aquí tiene un conector lógico que dice, por ejemplo, lo cual indica que la función del párrafo es presentar un caso específico. Cuando se presenta un caso específico se le llama argumento por ejemplo. Es un caso que pretende dar la validez de una generalidad. ¿Cuál es el punto del autor? ¿Qué quiere demostrar el autor? Bueno, no sé. Continuemos aquí porque vamos a descubrir por qué y a qué se debió. ¿Se acuerdan la segunda pregunta? ¿Y por qué El Salvador subió su tasa de analfabetismo? Esa era la segunda pregunta que habíamos visto. ¿Por qué y a qué se debió? Evidentemente no está en este párrafo, en el de El Salvador, pero pues parece que puede estar acá en el último. Vamos a intentar reconocer por qué y a qué se debió. Miren que este párrafo es más grande. ¿Será por algo? La respuesta podría ser tan sencilla como dramática, porque quizá en esa hermana república las personas encargadas de trazar esas políticas de fomento a la lectura o de armar las bibliotecas se olvidaron de lo que arriba acotábamos y que Sabater definió magistralmente. No se puede pasar de la nada a lo sublime sin paradas intermedias. Aquí hay una pregunta, hay una pregunta sobre qué. ¿Se acuerdan que había una pregunta sobre Sabater? Era sobre la función. ¿Para qué sirve la referencia a Sabater? Y aquí se menciona. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que comenzaron y lo dejaron y lo olvidaron. No armaron las bibliotecas. Que no fomentar, las personas que tenían que fomentar ese hábito de lectura se olvidaron de hacerlo. De fomentar el hábito. Y aquí dice que arriba acotábamos. Acotar. ¿Qué significa acotar? La palabra acotar aparece mucho en estos textos. Vamos a pues, intentar también reconocer nuevas palabras que aparecen mucho en los textos argumentativos. Igual se les va a aparecer. Acotar es cercar, bueno, como establecer límites. Organizar. ¿Perdón? ¿Cómo organizar? Como organizar, sí. O como referir también, ¿sí? Como establecer un croquis, como establecer una idea, sí, que se estaba mencionando. Una ruta. Sí. Y arriba, y es que esto es lo que está diciendo. Bueno, vamos aquí. ¿Por qué y a qué se debió? Termina el párrafo. La respuesta podría ser tan sencilla como dramática. ¿Por qué volvió a su tasa de analfabetismo? Porque quizá, mira que aquí está el conector lógico que te está respondiendo. La pregunta se hace con separado, ¿cierto? Se hace el por y luego el qué con tilde. ¿Y a qué? Va con tilde porque está indagando. Se puede encontrar así explícitamente la pregunta, pero ustedes cuando encuentran dentro de la lectura un qué con tilde, quiere decir que se está preguntando por eso, así no está entre signos de interrogación. Y dice, ¿por qué y a qué se debió? Ah, aquí te está respondiendo el por qué unido. Razón. Porque quizá en esa hermana república las personas encargadas de trazar esas políticas
de fomento a la lectura o de armar las bibliotecas, como dijo el compañero ahorita, estas personas encargadas se olvidaron de lo que mencionábamos ahorita y que Sabater definió. ¿Sí? ¿Qué era lo que él estaba mencionando ahorita? Más o menos que identificamos que estaba mencionando, que estaba más o menos estructurando su idea. Finalmente, ¿cuál era el tema central? ¿El de la literatura o el de los lectores? De las dos. De los ¿De las neolectores. dos? ¿Todo el texto se habló de qué? Del tipo de lectura. Del tipo de lector. ¿Sí? Lector. Que se hable De los sobre neolectores. literatura era... ¿Señor? Sobre todo, impulsa eso a los neolectores. Habla sobre los tipos de lectores. Y en otras palabras, lo que está haciendo el autor es cuestionarse. Venga, ¿qué le damos a estos lectores que casi no leen o que apenas están aprendiendo a leer? Les damos cosas complejas o cosas sencillas. Él habla que es una progresión, la lectura, por tanto, que es conveniente. Desde su nivel de lectura, como decía el compañero, irlo trabajando poco a poco y que vaya subiendo de nivel. No que se llene de un montón de autores que lo hagan aburrir. Vamos a terminar la lectura aquí y entender qué fue lo que Sabater definió magistralmente. ¿Qué es lo que estaba diciendo el autor? ¿Qué es lo que acotaba entonces? Y venga, ¿qué le damos a estos nuevos lectores de lectura? Ya, eso es lo que estaba acotando. Y aquí está la respuesta a Sabater. Sabater es otra. Venga, ¿y cuál es la función de Sabater? Era la otra pregunta. Y entonces, ¿qué es lo que dice Sabater? ¿Cuál es la función de la referencia a Sabater? No se puede pasar, aquí señalo esto, aquí está toda la referencia de Sabater y que da énfasis a lo que está diciendo el autor. No se puede pasar de la nada a lo sublime sin paradas intermedias. No debe exigirse a quien nunca ha leído que empiece por Shakespeare, que Habermas sirva de entrada, sirva de introducción a la filosofía y que los que nunca han pisado un museo se entusiasmen de entrada por Mondrian o Francis Bacon. ¿Qué es lo que está diciendo Sabater con respecto a la lectura? Que todo es progresivo, eso es lo que trato de comprender, y todo es progresivo. No se puede pasar de no saber leer a, ¿qué es eso que refiere a lo sublime? A escritura, a textos complejos. Muy bien, Como el gracias. éxito. A textos complejos. No se puede pasar de no saber leer a leer cosas muy difíciles. Por eso el contraste. ¿Sí vieron por cómo funcionó? Por eso el autor hacía el contraste con autores difíciles y luego autores más fáciles para masticar. Entonces, no se puede pasar de la nada a lo sublime sin paradas intermedias. No debe exigirse a quien nunca ha leído que empiece por Shakespeare. No va a entenderlo fácilmente. Es como que yo me ponga aquí con ustedes, empecemos por Shakespeare. Si yo no lo entiendo, que Habermas sirva de introducción a la filosofía. Hombre, leer estos autores es muy complicado, es en serio. A mí me costó mucho tiempo, como unos 6 años, entender a un autor alemán, y son muy difíciles. Que ellos sirvan de introducción a la filosofía, entonces yo no me voy a poner a leer, venga, los voy a enamorar de la filosofía y les pongo una vaina tan compleja, pues un ladrillo agota. Y eso es lo que está diciendo también Sabater, que recoge en esta oración la idea del señor Jorge A. Sierra, ¿cierto? ¿Quién es Sabater? Venga, chismosquemos. Sabater. ¿Quién es Sabater? Ay, vea que mi berraco computador está como medio lentusco. Si ustedes me ayudan, bien. Dice, entonces Fernando Sabater es filósofo, profesor, es un filósofo, profesor de filosofía y escritor español. Destaca en el campo del ensayo y el artículo periodístico y ha cultivado también la novela y el género dramático. Sabater, entonces,
con respecto a la lectura, ¿es importante o no es importante? Sí, es importante. O sea, ¿cómo se llama este tipo de argumento? Yo ya he hablado de eso. ¿Cómo se Un llama? argumento crítico. No. Yo les había dicho, vea, hay distintos tipos de argumentos, les había mencionado 3. El de analogía, que es el que compara, el de autoridad, que es el que refiere a una autoridad intelectual para dar solidez a mi punto, y el de ejemplo, que refiere a un caso específico para dar validez a lo que yo estoy sustentando. Aquí ya se utilizó el de ejemplo, que es el caso. Con ese caso, vea que se está yendo a su punto. Ese caso le sirvió para estructura, hace parte de la estructura, es un argumento, por ejemplo. Ahora, la referencia a Sabater, nos quedan 2, ¿es un argumento por analogía o es un argumento por autoridad? ¿Cuál de los 2 es? Analogía. Autoridad, muy bien. Sabater, en otras palabras, el señor Jorge A. Sierra, metámonos en la cabeza del autor, Sierra lo que hace es recoger su punto señalando lo que dijo puntualmente, o sea, citando. Esas comillas quiere decir que lo que está dentro de las comillas es puntualmente de Sabater y no de Jorge A. Sierra. Y entonces cita a Sabater para mostrar el punto al que iba ahorita y que estaba mostrando así sutilmente con la comparación de los autores. No se puede ir de la nada a lo difícil. No se puede apenas aprender a leer y luego irse a autores muy complejos porque eso agota. ¿Y cómo lo hace? Refiriendo a una autoridad intelectual, el cual es Sabater. ¿Claros hasta ahí? Porque aquí ya reconocimos la función de la referencia Sabater. ¿Cuál es la función? Servir como argumento de autoridad. Están escribiendo esto de la estructura porque aquí estamos respondiendo. ¿Claros? Anoten porque yo no estoy, estaba anotando y se me fue por allá el cuaderno. ¿Listo? Quiero hacerles una pregunta. ¿Entendieron por qué Sierra citó a Sabater? Sí. Aquí continúa dando la razón de por qué se debió, mírenlo aquí, por qué se debió, ay, como chica. ¿Por qué se debió entonces el, ay, madre mía. ¿Por qué se debió que subiera el analfabetismo de nuevo a un 55% en El Salvador? Continuamos la lectura para dar ahora sí toda la respuesta a esa pregunta y ya terminamos de responder. Porque las bibliotecas, leamos pues, porque las bibliotecas que se armaron tenían todo. Las bibliotecas del caso, ¿no? Tenían todo, hasta los clásicos u otras obras con contextos muy diferentes al que vive el salvadoreño que fue allí alfabetizado. Les llevaron libros que hablan de la nieve o de manzanas y peras, o con lenguajes muy en concordancia con otro nivel comprensivo. Uy, lo que decía el compañero ahorita, niveles. Y por ende, de lectores, distintos tipos de lectores. Al no practicar ni encontrar una identificación o motivación con lo leído, este nuevo lector se fue olvidando. Aquí está la razón. Este nuevo lector se fue olvidando al no practicar ni encontrar una identificación con lo que se le está leyendo. Por eso resulta tan complicado que si usted se va a empezar a adentrar a la filosofía, empiece con estos autores, usted no se va a identificar, probablemente genere un choque y se distancie.
y ya no hubo forma, continúa la lectura. Y ya no hubo forma de traerlo de nuevo al disfrute de la lectura. Es decir, las personas fueron muy capaces y se alfabetizaron, pero luego hubo algo. ¿Qué pasó? Empezaron a practicar la lectura. ¿Y por qué no practicaron la lectura? Porque No era muy encuentran complejo. No motivación. había textos que se identificaran con ellos, profe. No había lector que practicara o le diera esa importancia para seguir practicando. Bueno, ustedes ya respondieron. Excelente. Bueno, y quisiera preguntarles, dentro de todos estos párrafos, ¿cuál es el párrafo más importante? Tiene, vengan, lo miramos de lejitos. Tiene en total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay un párrafo más importante que es el que tiene la idea fundamental. ¿En cuál párrafo se encuentra? ¿Cuál es la tesis del autor? ¿Qué quiere demostrar? Yo digo que como el 6, aunque el 5 son con estadísticas, que es lo más importante. Sí, Profe, lo más importante para mí es el 5 porque es donde se da a conocer la estadística como tal, El 5. a lo que está profundizando el escritor. Profe, yo pienso que el 6, porque ahí podemos ver claramente el motivo por qué sube el nivel de... No, ese es el 5, compañero, es el 5. O sea, usted, a lo que usa al final le está diciendo lo del 5, pero dice que es el 6. Yo que es el 5 bueno, porque... pista. Muy bien. Me gusta esas conversaciones. A mí me gusta eso, que hablen. Pista. ¿Qué párrafo? Bueno, no, más bien. ¿Qué quiere demostrar el autor? Que sí se puede alfabetizar a la gente. Listo. No, bueno, pongámosle, se puede alfabetizar a la gente. O a la ¿Cómo? población, así. Sí, ¿cómo? Sí. Se puede alfabetizar a la población. A ver. Es lo importante a tener en cuenta para que se enamore la persona, estos lectores que Motivación. no se enamoren. ¿Perdón? El tipo de lector, perdón, el tipo de lectura que va a practicar, no se le puede, pues digámoslo así, inculcar una lectura tan complicada para que él se vaya familiarizando, ¿no? con esa lectura, ¿no? Excelente. Sí, señor, muchas gracias. Ya con esto me ayudas a organizar. Entonces podemos decir que sí se puede alfabetizar a la población teniendo en cuenta el tipo de lectura más acorde a su contexto para que genere una identificación. Es como lo más importante, ¿cierto? Señal, compañeros y compañeras, no sé, no, estos están, hay mujeres acá hoy. Vengan. La idea, más bien, el párrafo más importante es el que contiene la idea fundamental. ¿Cuál párrafo contiene la idea fundamental? ¿El quinto tiene la idea fundamental? No, el quinto no. Ah, el quinto tienes el ejemplo, ¿verdad? Sí, tiene toda la razón, profe. Ay, listo. ¿Cuál es entonces? Y segundo, ¡No! Había un debate.
Póngale cuidado. Decíamos aquí, dentro de la estructura del texto, el primer párrafo lo que hace es abrir al tema de la discusión sobre los tipos de lectores. El segundo párrafo lo que hace es hablar de uno de esos tipos, preguntarse qué se le da a ese tipo de lector, eso lo hace el tercero. El cuarto párrafo habla del otro tipo de lector. Si ven que se remite solamente como un asunto explicativo y de reflexión, por supuesto, y aquí es donde está formando su idea, no explícitamente, pero sí está su punto en los contrastes. ¿Cuál era? Profe, Cosas en la difíciles 6, o en la cosas 6 fáciles. porque ahí donde están diciendo el por qué en la biblioteca tenían todos los elementos para poder seguir practicando la lectura, pero no hubo una como tal para que se... Excelente. Excelente. Y fíjense que el quinto tiene, lo que hace es mostrar el ejemplo del caso y cuando responde al por qué y a qué se debió, está la idea fundamental. Y es que es necesario tener en cuenta el contexto del nuevo lector y ahí está en el sexto. Muy bien. Ahora, recuerdan que cuando hablamos sobre los textos argumentativos dijimos que hay distintas formas de estructura, donde a veces la tesis está al inicio y a veces está al final. La que tiene la tesis al inicio contiene una estructura deductiva y la que tiene la tesis al final contiene una estructura inductiva. ¿Qué estructura maneja el texto? La tesis es la idea fundamental. ¿Inductiva o deductiva? Inductiva. Inductiva. La tesis, la idea fundamental. Vean cómo está entonces de chévere este texto, porque el señor Jorge A. Sierra lo que hace es escribirnos 6 párrafos en donde plantea como un temita trivial. Venga, nos ponemos a pensar en eso, pero ¿para qué? Para abrir paso al nuevo lector. Y a partir de este caminito, lleva a su punto. ¿Cuál es mi punto? No, pues que tengamos en cuenta los contextos, porque sí es posible alfabetizar. No es que no hayan lectores, es que no los han cautivado y eso es muy distinto. Y ustedes mismos construyeron ese sentido. Mil gracias. Ahora, vamos a responder. Ya creo que sabemos más. Bueno, entonces ya sabemos cuál es la intención. Esa es la última pregunta. ¿Cuál es la intención del señor Jorge A. Sierra? Demostrarnos a nosotros que sí es posible alfabetizar, sí es posible que hayan lectores, en tanto se cautiven adecuadamente al mundo de la lectura, teniendo en cuenta su contexto y teniendo... Listo. Como les decía, teniendo en cuenta el contexto del lector y teniendo en cuenta nuevos textos que le cautiven y que les genere un proceso de identificación. Intención reconocida. Bueno, compañeros, nos fuimos con las preguntas. Ya ustedes la deben tener clara. Ya dijimos las ideas fundamentales y respondimos. ¿En dónde estarán? A ver. Primera pregunta. Espero sus respuestas en el chat. ¿Listo? El caso sirve como. Nos fuimos para acá. Párrafo 5. El caso, porque para analizar tal. ¿Cómo dice este conector? ¿Lo leen en voz alta, por favor? Por ejemplo. Por ejemplo. Caso, algo particular, un ejemplo. No, aquí el caso no está presentando la tesis. Otra cosa es que a partir del caso se muestre la tesis después, ya en el 6º párrafo, pero eso a partir de otro recurso, que fue la referencia a Sabater. Pero aquí el caso sirve como presentación de la tesis. ¿No? ¿Se acuerdan que la tesis se encuentra al final y el caso se encuentra en el 5º, no en el 6º? No sé si me están entendiendo.
y no es la B. Además, hay dos preguntas, dos opciones que dicen lo mismo. ¿Cuál es la otra? Si dos opciones dicen lo mismo, sospechen. ¿Cuáles opciones dicen lo mismo? La B y la C dicen lo mismo. ¿La B y cuál? C. No, la B y la C no, porque miren que la C dice recurso de ejemplificación. Es la B y la D, demostración de la tesis. Presentación de la tesis. La B, Es que no la había visto, no la había visto. ay, discúlpame. Y bueno, la D al final está, es que está así toda cortada. Y además abajo dice la tesis. B y D dicen lo mismo. Sospechen de cuando dos opciones dicen lo mismo. ¿Mm? Dice, pone distintas palabras, pero es la misma idea. Ahora, ya ven que el caso, bueno, de nuevo, cuando ustedes les dicen el caso, el ejemplo, es un argumento, por ejemplo. Y fíjense que cómo funciona el argumento, por ejemplo. El caso particular sirve para demostrar la validez de la idea central. El caso de la República de El Salvador, el cual muestra que no se están generando las mejores estrategias para cautivar en el entorno de la lectura, el caso sirve como estrategia para presentar esa idea. O sea, el caso de El Salvador, lo que pasó en El Salvador, que se haya trepado de nuevo ese nivel de analfabetismo después de haber logrado quitarlo, demuestra, como en muchos otros entornos, es un caso que muestra una validez. ¿Cuál es la idea central? Que no se tuvo en cuenta el contexto del salvadoreño, y no solo del salvadoreño, de las personas a las que se les está enseñando a leer, que se les está intentando cautivar, ¿sí? Ahora, fíjense, el caso es un ejemplo, el caso es un ejemplo. En el texto, el caso sirve como recurso de simplificación, como argumento. De nuevo, cuando ustedes les presentan un caso, una particularidad, una situación específica, sirve para dar solidez a la tesis. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo. El caso, esta situación particular, sirve para demostrar la generalidad. ¿Cuál es la generalidad? Que se necesita tener en cuenta el contexto del nuevo lector para poderlo cautivar. De cualquier lector. Es la C la que responde a la función del caso. ¿La función cuál es? Pues presentar un ejemplo y te lo están diciendo con conector lógico. Por ejemplo, mire, porque para analizar lo dicho, lo hasta ahora dicho, sobran las estadísticas y muestras y te dan una muestra. ¿Cuál? Por ejemplo, la República. Y ahí te lo muestran con conector lógico. Otra pista para ver la función. Por favor, atentos aquí con eso. Vean cómo me evalúan un argumento, por ejemplo. Y esta es una de las estrategias que reconocimos que el autor utiliza en el texto. Continuamos. La respuesta de la primera es la C. Yo envié este documento para que ustedes vuelvan allá y pues evalúen. 2. Analícenla ustedes. ¿Por qué El Salvador volvió a la tasa de analfabetismo? Profe, bájela un poquito que no se ve la D, porfa. ¿Cuál? ¿Aquí? Estamos en la segunda. Mierda, está en otro mundo. Entonces se le corrió después. Miren la segunda. Díganme por qué volvió al analfabetismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Según el texto. Profesor amable, ¿me pone el texto nuevamente un momentico? Con gusto, ya lo ponemos. Pero pilas. A usted le están preguntando debido a qué. Entonces,
Esto refiere a la articulación de los dos últimos párrafos. ¿Listo? Voy a subir un momento. Dos párrafos. Entonces nos presentan el caso. Miren lo que pasó en El Salvador. Ya sabemos qué pasó. ¿Por qué y a qué se debió? La respuesta está aquí. ¿Por qué a qué se debió? ¿Qué pasó en El Salvador? Porque no se puede pasar de la nada a lo sublime, ¿no? Decía el texto. En otras palabras, no se puede no saber leer a buscar leer cosas difíciles. ¿Por qué se debió? Recuerden el final, miren abajo, dice, con el conector porque las bibliotecas tenían todo, fundamentalmente ahí está la respuesta. ¿Por qué se debió esa situación? Porque las bibliotecas tenían todo, tenían hasta los clásicos, pero con contextos muy distintos al que vive el salvadoreño. Tienen otro nivel de comprensión estos textos, son más difíciles y, o sea, de lectores, no de analfabetos ni de neolectores, y pues como no hay una identificación, entonces dicen, ay, no, qué pereza, yo no me pongo a leer eso. Y ese nuevo lector, particularmente se habla de este, se olvida. Esa es la razón, ese es el por qué. Y es fundamentalmente la tesis del autor. ¿Por qué se debió? Pues porque precisamente no se tuvo en cuenta el contexto ni textos que le sirvieran para que se identifique. ¿En dónde está esto que acabo de decir? Aquí. Ay, ¿cómo chica? Aquí. Richard, analiza bien. Espero la tercera respuesta. ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué volvió a la tasa del analfabetismo? Pero estaba en Plutón. La B. Pues hombre, ¿por qué? Y vean que esta es una pregunta muy curiosa, porque es una pregunta que a partir de una parte, bueno, El Salvador volvió a su tasa de analfabetismo. Como tal es una pregunta inferencial. Tenemos que articular las partes. Y es una pregunta que en el fondo les está evaluando la tesis. ¿Cuál es la idea fundamental? Que no se tuvo en cuenta el contexto de los nuevos lectores. Eso fue lo que pasó. Y así como pasó en El Salvador, pasa en todo lado. Y eso es lo que pues dice el autor, ese es el punto del autor, y por eso cita ese pequeño caso, esa pequeña estadística, ¿sí? Para mostrar que no se está teniendo en cuenta el contexto de estos nuevos lectores y por eso está pasando esta situación de que deciden no leer más. Por lo tanto, la respuesta es la de chévere. ¿Listo? Ahí está nuestro por qué debido a qué, ya que sinónimo. ¿Listo? Razones. A eso indagan. Bien. Entonces, ¿no hubo docentes que incentivaran el interés de los nuevos lectores? Es una de las preguntas que estaba ahí, es una de las opciones que estaba como con preferencia. Y fíjense que, no sé, bueno, el autor como tal no está señalando la función de los docentes, sino en general qué es lo que está pasando en toda la dinámica, ¿sí? Digamos, no le tira solo al docente y no se ensaña solo con el docente. Y como les decía, la pregunta también indaga sobre la idea fundamental. Entonces, no hubo docentes que incentivaran el interés de los nuevos lectores. Digamos que queda una lectura muy limitada de acuerdo a la articulación de las dos partes de sobre la cual indaga el autor. Perdón, la pregunta. En las bibliotecas no había obras de Shakespeare y Habermas. Esta es una de las que hace confundir mucho. ¿Por qué? Porque mencionan a Shakespeare y Habermas, entonces dicen, ay, como lo menciona, lo ponemos. Eso tampoco.
y aunque se entienda explícitamente que habían obras complejas, pues cuando se menciona a Shakespeare y a Habermas es en medio de la cita de Sabater. Entonces a eso no iba al punto, sino que se limita, es decir, como que menciona algo que está en el texto y hace confundir. O las personas encargadas no hicieron bien su trabajo. Y pues bueno, podríamos entonces señalar eso en todo lado y es una pregunta muy general, pero ¿qué hay detrás de que no hagan bien su trabajo? Pues eso es lo que el autor está reflexionando. Y bueno, a ver, bueno, esta es la tercera, la que vimos en lo de enfrascarse en la hasta ahora irresoluta discusión. ¿Cuál es el sentido? Recordemos, el autor decía, venga, ¿será que nos ponemos a pensar? ¿Será que vale la pena enfrascarse en la discusión de explicar o de dilucidar sobre la literatura, sobre los escritores, o si no, mejor más bien nos ponemos a pensar sobre los lectores? Entonces, irresoluta discusión era entre los lectores, entre la literatura y los escritores. ¿Será que nos ponemos a pensar en estas dos cosas? ¿Qué significa? ¿Cuál es el sentido de enfrascarse en esta ahora irresoluta discusión? Está en el primer párrafo y ya lo vimos. A ver, ¿quién más? Gracias, Oscar. Bien. A Oscar y Adrián, ¿qué fue lo que les hizo escoger esa opción? Profe, por polemizar acerca de lo que no ha podido resolver. Enfrascarse en la hasta ahora irresoluta discusión. ¿Qué palabras son las que tú dices son claves para entenderse sinónimas a la opción? Que digan lo mismo, que tengan el mismo sentido. No puede ser la D. No, puede ser la C también. Abordar un tema. Porque embelezarse no. Bueno, Dedicarse, obviamente no. hay cosas que Dedicarse se no. van descartando, ¿no? Entonces, Dedicarse y enfrascarse, embelezarse. perdón. Dedicarse y embelezarse no. Sí. Están entre las B y la C. Abordar o polemizar. Listo. Enfrascarse, polemizar. En la hasta ahora no ha podido resolverse. En la hasta ahora irresoluta discusión, polemizar acerca de lo que no ha podido resolverse. Esta es la más acorde. ¿Por qué? Porque dice irresoluta, no se ha resuelto. ¿Por qué no la D? Porque sí son temas que se han discutido, pero mucho. ¿Sí? ¿Será que vale la pena enfrascarse en hasta ahora irresoluta discusión entre la literatura o el escritor? Era la parte. Entonces, dice, ¿vale la pena discutir sobre eso? O mejor vale la pena discutir sobre los lectores. Era como el punto. Entonces, no se ha resuelto. Irresoluta discusión. O sea, el tema de la literatura y los escritores no se ha resuelto. Abordar un tema que no tiene solución. Listo. Una cosa es que no se ha resuelto hasta ahora, irresoluta discusión. Y otra cosa es decir que no la tiene. Por eso se descarta. Dedicarse a una prolongada discusión. Dedicarse a una prolongada discusión, enfrascarse, dedicarse. Listo, sí. Pero pues tiene más relación con este asunto de que no se ha podido resolver. Irresoluta, ¿sí? Irresoluta.
soluta, solución, sin solución, ¿sí? Sin solución. A eso refiere irresoluto. Por eso la B. Y ahí era lo que les pedía la explicación. ¿Por qué escogieron esa opción, compañeros? Pues porque precisamente quiero pues resaltar cómo relacionaron estas palabras sinónimas o expresiones que evidencian como el mismo sentido en sus partes. Y por eso reconocen el mismo sentido que. Cuarta, ¿cuál es la función de la referencia a Sabater en el texto? Recordemos la función. La función que vimos, bueno, aquí está Sabater señalado en el texto. Entonces, Sabater se señala cuando se está hablando sobre la razón del por qué se trepó de nuevo el analfabetismo en El Salvador. La respuesta podría ser sencilla como dramática, porque quizá las personas de formar esto se olvidaron de lo que más o menos estábamos mencionando y que Sabater definió. ¿Y cuál era el punto? No se puede pasar de la nada a lo complicado. De no saber leer a pretender saber textos, saber leer textos muy complejos, continuar. Entonces, esa primera razón la argumenta, la primera razón, este primer por qué lo argumenta con la referencia a Sabater, porque no se puede pasar de la nada a lo difícil. Porque, y entonces aquí de nuevo va el punto, ¿no? Porque las bibliotecas no tuvieran en cuenta el contexto y el nivel comprensivo del salvadoreño. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la referencia a Sabater? Es la pregunta. ¿Cuál es la función de la referencia a Sabater? Sabater está presentando, ya dijimos aquí, bueno, por medio de Sabater o gracias a Sabater, el autor sustenta su idea fundamental. Ahora, ¿dónde está la respuesta? Aquí está. La referencia a Sabater tiene en el texto la función de, o en el texto tiene como función. A ver, ¿quién más? ¿Cuál es la función de la referencia a Sabater? ¿Qué hace esa referencia particularmente en este texto? Vimos dos tipos de argumentos en este texto. El argumento por ejemplo, que fue el caso de El Salvador, y el argumento por autoridad. Se basa en esa autoridad que es Sabater para mostrar su idea fundamental. Pues identificamos que en el sexto párrafo se encuentra, y es el más importante, ¿no? Tiene la idea central. La referencia a Sabater es una autoridad intelectual. En el texto. ¿Será que la referencia a Sabater en el texto tiene como función exponer como ejemplo la situación ocurrida en El Salvador? La referencia tiene como función exponer la situación ocurrida en El Salvador. Sabater expone la situación ocurrida en El Salvador. No, lo que se está haciendo es mostrar la idea de Sabater, en la cual indica que no es posible pasar de no leer a leer cosas complejas, así como sin nada. Eso es lo que está diciendo Sabater. Y además aquí se están presentando las razones de a qué se debió esa situación y así muchas otras. Pero Sabater no está presentando el caso de El Salvador, el cual se presenta es en el anterior párrafo. Por eso no sirve la A, no sirve la A.
1, 2, no, no es un ejemplo acá, ¿cómo se dice? La referencia tiene como función exponer como ejemplo la situación ocurrida en El Salvador. Entonces ya vemos que lo que está diciendo es exponer como ejemplo lo de El Salvador. Pues sí, lo de El Salvador fue un ejemplo, pero hey, pues le están preguntando por Sabater, no por lo de El Salvador. Sí, El Salvador es un ejemplo, pero usted le están preguntando, venga, ¿y cuál es la función de Sabater? Esto es otra función, por eso no es la A. No sirve la A. Vamos con la B. ¿Será que la referencia a Sabater tiene como función criticar el hecho de que en El Salvador no previeron el abandono de los lectores? La referencia a Sabater critica que no tuvieron en cuenta esto. Critica que no tuvieron en cuenta el abandono de los lectores. Esa referencia critica que no tuvieron el abandono de los lectores. Recuerden dónde está la referencia a Sabater, en el párrafo más importante, el cual presenta la idea fundamental, que no se puede pasar de no saber leer a leer cosas complejas, que es necesario tener en cuenta el nivel de lectura, que es necesario tener en cuenta el contexto y algo con lo que se identifica el lector. Lo que nos está diciendo el texto. Y ese párrafo último, la referencia a Sabater, tiene como función criticar el hecho de que allá en El Salvador no tuvieron en cuenta el abandono de los lectores. La referencia a Sabater no está criticando eso. La referencia a Sabater está diciendo no se puede pasar de no saber leer a leer, de lo difícil a lo fácil en un momentito. Entonces, no es la función de la referencia. O la referencia a Sabater en un texto tiene como función sustentar la tesis central en la opinión de una autoridad intelectual. Vimos que Sabater es una autoridad intelectual y que a partir de la idea de esta autoridad se presenta la idea del autor. No podemos empezar a leer de lo difícil a lo fácil, que era lo que arriba acotábamos. A Milán Kundera, a Elitis, a Kant. O por el contrario, les damos o les damos lo difícil o le damos algo más acorde a él. Así que parece que se está sustentando. O tiene como función oponerse a la idea de entregar literatura clásica a los que recién empiezan a leer. No es que Sabater se oponga a la idea. Lo que pasa es que él está mencionando que no es conveniente poner a quien nunca ha leído empiece por Shakespeare. Una cosa, es decir, no debe exigirse a alguien que nunca ha leído que empiece con algo complicado o que para introducirse a un tema, a un escenario, vaya desde algo complicado. Lo que está diciendo Sabater, esto no es lo mismo a decir que la función es oponerse a la idea de la literatura clásica. No está oponiéndose a esta idea. Lo que pasa es que está diciendo que no es conveniente entregar literatura compleja a quien empieza a leer. No es oponerse a la idea de entregar. Bueno, además notamos que la referencia tiene como función, pues, presentar la tesis. La función, ¿cuál es? Presentar la tesis, mostrar el punto central del autor. ¿Qué hace? Ah, no, mira, así como dijo Sabater. Entonces le da solidez a su punto. Dos tipos de argumentos en dos párrafos, quinto y sexto. Argumento, por ejemplo, en el quinto. Argumento por autoridad en el sexto. Y bueno, vamos aquí. A partir de su forma y contenido. Forma, estructura inductiva en donde al final se plantea la tesis del autor, y el contenido, el cual refiere a la idea de que es necesario tener en cuenta el contexto y el nivel de lectura de los nuevos lectores y de los analfabetos funcionales para adentrarlos en el escenario de la lectura. De esto, ¿cuál es el propósito del autor?
Ya la acabé de decir. Cuando a usted le preguntan por la intención, tiene que tener el tema central. El punto del autor. ¿Cuál es el propósito? Dijimos que el propósito de Sierra es convencer al lector que es posible alfabetizarlo y enamorarlo de la lectura, pero en tanto se tengan sus contextos en cuenta para que se identifiquen con lo que leen. Jorge A. Sierra quiere convencernos que es posible enamorarse de la lectura. Pero hay que tener en cuenta que es un proceso que va poco a poco con textos que nos cautiven y nos identifiquen. ¿En dónde está eso? A ver, ya vi dos opciones, dos respuestas, perdón. Pero me pongo unas papitas. En la B, en la B. Señores, en la opción B. ¿Cuál es la intención? ¿Qué quiere hacer el autor? Pues mostrarnos la importancia del contexto y la motivación en la actividad lectora. Ese es el punto. Por eso decimos que el tema central es la lectura. ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? Mostrarnos que esto es importante. ¿Y cómo lo argumenta? ¿Cómo? Ah, pues con argumento, por ejemplo, con argumento por autoridad, con explicación. Ah, bueno, esa es la estructura. Esa es, y entonces esto aquí responde a el propósito del autor Jorge A. Sierra. Que destacar la relación existente entre la edad del lector y los temas de sus lecturas. Aunque hable de edad del lector, no es tanto la edad del lector, sino mostrar que debe haber una identificación entre estos nuevos lectores y exponía ya sobre neolectores y analfabetos funcionales, particularmente adultos. Pero eso no quiere decir que hay una relación entre la edad y los temas como tema central. Recuerden, la intención es el tema central, lo más importante. No es el de la edad del lector y los temas de sus lecturas, sino algo que le cautive y su entorno. Demostrar las pertinencias de las políticas de fomento a la lectura. Aunque está el tema, digamos, está por ahí a los laditos, con esta referencia al caso, pues no es el punto fundamental. O indagar en las razones por las que cierta literatura atrae más lectores. Y ya vimos que eso es lo primero que descarta el autor y por eso se les pone en la A, porque a veces uno se van de abeja y se quedan con solo lo que dice el primer párrafo medianamente entendido. Y ahí es cuando dice, ¿será que vale la pena enfrascarse en dilucidar la buena o mala literatura? Y ahí, bueno, no, pues se puede pedir mal que el texto quiere indagar sobre que cierta literatura atrae más lectores, porque aunque sea una idea que se menciona al inicio, porque usualmente pensamos que al inicio está la idea fundamental, ya vimos que la idea fundamental se construye al final, por eso es la B. Bueno, podríamos dejar hasta aquí la clase, no sé si entendimos pues el texto, miren ustedes ahí tienen la otra parte, lean, para mañana nos vemos y hacemos algunas actividades adicionales de las que les tenía para hoy. Y continuamos con la lectura. Lean, respóndalos. Por favor, hagan el ejercicio. Ustedes no se van a demorar. Lean mañana 20 minutos, menos de 20 minutos, Los sueños de los prisioneros. ¿Sí? Menos. Incluso en 20 minutos responden todos. Siéntense encerrados, cero celulares, y verán que ustedes no se demoran más de 20 minutos y hacen esto a conciencia. Y por favor, mañana nos vemos para continuar con esto. ¿Listo? Sí, doctor. Bueno, profe, gracias. Y deje la comida, que frío no hace calor. Bueno, muchísimas gracias.
Espero hayan entendido. Dale, profe, sí, ahí entendimos. Vale, hasta luego. Seguiremos con esto Hasta de luego. entender léxicos. Hasta luego, compañero. Muy amable, muchas gracias, profe. A Luego, ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego. noche, chao. Adiós.